Amen. Thank you, each of you who have had a part in leading us already this morning. Buenos días, gracias a todos aquellos que estuvieron sirviendo Live stream crowd. en esta mañana con la alabanza y gracias a Dios por aquellos que están escuchando este mensaje vía online. Worshiping the Lord. Gracias a Dios porque también están escuchando y alabando al Señor que es omnipresente. El Señor está aquí con nosotros, pero también está con ustedes allá en casa. Together, Los animo a que se junten a escuchar la palabra y se animen como cuerpo en Cristo, compartiendo nuestras necesidades, nuestras cargas, animándonos, orándonos por otros. this morning Y esta mañana looking at the passage that vamos a ver este pasaje que Nathaniel acaba de leer para nosotros. series on En esta mañana voy a empezar una serie en Primera de Pedro, pero el mensaje de hoy three messages define los tres mensajes of truth. que el Señor puso en mi corazón. El primer mensaje Speaking the truth in love, del que hablé fue hablando la verdad en amor, truth from error, being able to viendo la importancia de discernir correctamente la verdad del error. Ya vimos que Satanás es el padre de las mentiras y que el anticristo, el espíritu del anticristo que está en el mundo hoy en día se caracteriza por las mentiras y el engaño. Y la Biblia nos advierte de este engaño que se incrementará en los últimos días y que la iglesia debe de estar lista para no ser engañada e influenciada por estas mentiras. El segundo mensaje se tituló La verdad importa y vimos acerca de los 12 espías que fueron enviados a la tierra de Canaán. A causa del miedo de los gigantes que habitaban esa tierra, el reporte que 10 de estos espías dieron estuvieron distorsionados y llenos de mentiras. Solo 2 de estos espías dieron un reporte verdadero y fiel. Nosotros vemos las consecuencias desastrosas que se desarrollaron después a causa de escuchar estos reportes mentirosos que rechazaron la verdad. Hoy en día vamos a ver el tercer mensaje titulado La verdad. So, Father, we thank you for La verdad ha caído en la tierra o la verdad desechada por la borda. Vamos a ver qué sucede en una sociedad cuando la verdad Lord, we thank you that se rechaza y se niega consistentemente. Pero antes vamos a orar. thank you that you are gathered Señor, te damos gracias por tu palabra, porque estás aquí con nosotros, porque estás allá con nuestros hermanos en México. Señor, gracias porque tú nunca nos dejas ni nos desamparas. Gracias porque tu palabra es una luz a nuestros pies, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, que me libra del engaño, que me libra de by your spirit las mentiras y que por tu espíritu of the shadow of death. podemos caminar en estos valles de sombra de muerte sin temer porque estamos confiando en ti. Señor, te damos gracias y te pedimos que tu palabra llegue a nuestros hermanos, que tú hables claramente a través de mí. Señor, que seas tú el que te estés expresando a través de mí en esta mañana. Señor, te pido por tu palabra para que lleve fruto en nuestras vidas y que por tu palabra nosotros seamos equipados y preparados Walk through these perilous times. para caminar en estos tiempos peligrosos. En el nombre de Jesús, amén. Isaiah chapter, Vamos a Isaías capítulo 59. in this chapter, the prophet Isaiah En este capítulo el profeta Isaías habla a la nación de Judá. on the edge. They are living on the eve of experiencing devastating Ellos están experimentando el juicio de Dios que vino sobre ellos shows that this warning of Isaiah y, and prophets were not idle warnings. y estas Came upon the people because they did not el Señor mandó muchas advertencias a través de los profetas, pero
no hicieron caso. They were taken into captivity. Y a causa de esto, pues se los llevaron cautivos y sufrieron muchas cosas. Sufrieron el juicio de Dios. Vast majority of the Y Jewish population el juicio de Dios resultó en una by disease, hambruna, en guerra y en enfermedad que casi acabaron con la población. survivors were exiled to a foreign land. Las ciudades fueron destruidas y los sobrevivientes fueron exiliados There are many por aspects 70 of this años. prophecy warning of this Hay coming muchos judgment aspectos de esta profecía that point toward a time que apuntan hacia un tiempo beyond the Babylonian más allá de la cautividad en Babilonia, but also the world donde no solo Israel, sino todo el mundo junto con Israel estarán viviendo y experimentando un juicio aún más grande de Dios, coming and setting seguido por el regreso del Mesías para establecer su reino en la tierra. Y esto se profetiza aquí. continues on into chapter 60, chapter 61. Esto, el Isaías capítulo 59 sigue hablando de esto, el capítulo 60 también, y hay una cronología que podemos seguir en estos capítulos y que empiezan en el capítulo 59. Seem to be living Hoy en día at the period of parece que estamos viviendo este periodo de tiempo del que Isaías estaba hablando. a dual prophecy, A veces se le llama como una profecía actually in Jeremiah's day, dual, after Isaiah. porque son una profecía que apunta hacia dos eventos. Elements of this that Y hay elementos que ya se cumplieron, pero hay eventos que se van a repetir o que se van a cumplir en el futuro. Un futuro del que está hablando aquí Isaías. on the edge Y parece que nosotros estamos viviendo ya al borde de estas cosas que se profetizan aquí y que se identifican con un tiempo de gran tribulación en el futuro. we will look at this today to Hoy vamos a ver many parallels estos paralelos para aprender Isaiah's day lo que el Señor quiere hablarnos. Vamos a ver los paralelos entre los días de Isaías prophesied y lo que estamos viviendo hoy en día. going to come as prophesied upon. El juicio vino, como se profetizó sobre la gente de Israel en aquellos tiempos de Isaías, pero también va a venir un juicio en contra de esta gente que vivirá en el futuro. Ahora, comparando nuestra situación presente, Described here in chapter la crisis global que estamos viviendo for the y la situación que ocurría en los días de Isaías, podemos reconocer que came upon hay un juicio que viene, así como Isaiah's prophecy. vino sobre la tierra de Israel en aquellos días de Israel. Así que vamos a empezar por ver The Lord Isaías 59, verso 1. his strength and his ability is not short. Bien pueden ver que la mano del Señor no está impedida, no es insuficiente, Cannot say, no se ha cortado para salvar, ni sus oídos se han agravado para no oír. cannot hear. No está sordo o no tiene problemas de audición. Delivering Israel, he's not listening to their cry, or he's not going to. No es que el Señor no escuche, The coming destruction. no es que el Señor no quiera Why not? salvar al pueblo. That is being answered. Sin embargo, Él no lo va a hacer. Isaiah ¿Por qué? 59, Bueno, verse 2. esto es lo que está respondiendo este versículo. Vamos al verso 2. Son las iniquidades. Ese es el pecado premeditado en tu corazón. Ese pecado que planeaste y que luego ejecutaste. And your Esas son las iniquidades de ustedes, las que han creado una división entre ustedes y su Dios. Por eso Él no oye. notice that last line doesn't Son sus pecados los que le han llevado a volverle la espalda para no escucharlos. Eso es lo que dice la Biblia. Él no va a escucharlos. Jeremiah came after Jeremías vino después de Isaías y él vivió a través de este tiempo que Isaías estaba profetizando upon the people of cuando and they were
cuando ellos fueron tomados cautivos a Babilonia. Jeremías vivió en ese tiempo, pero fíjense lo que el Señor le habla a Jeremías. Vamos a Jeremías, capítulo 11, verso 14. Aquí es cuando las naciones vienen en contra de Judá y de Jerusalén y están clamando a Dios. Vamos a Jeremías 11:14. Dice el Señor, así que tú, Jeremías, no me ruegues por este pueblo, no eleves hacia mí ningún clamor ni oración por ellos, porque el día que afligidos clamen a mí, no les haré caso. Hay un tiempo de gracia, hay un tiempo de misericordia, donde el Señor quiere mostrar su amor a una nación y su misericordia. Isaías está profetizando en ese tiempo, que se arrepientan, que se vuelvan al Señor. Pero Jeremías, que siguió, él vivió durante este momento de tribulación. Y aquí la instrucción es diferente. No ores por ellos, porque yo ni siquiera los voy a oír. Hay un día de juicio que viene sobre nuestro mundo, en el cual, cuando este juicio empiece, va a ser un punto en el que ya no se va a poder regresar. Ese juicio va a empezar y no va a haber nada que lo detenga. En 2 Corintios 6:2, Pablo está citando a Isaías 49, verso 8, diciendo, en el tiempo aceptable los he oído. En el día de salvación te ayudé. Y ese es el momento oportuno. Este es el día de la salvación. Isaías estuvo viviendo en ese momento. Este es el momento oportuno. Este es el día de la salvación. Pero si tú no escuchas en ese tiempo, va a venir un día donde el Señor no va a escuchar. Este día va a ser un día de juicio y no va a haber nada que lo detenga. Si nosotros no clamamos y dejamos las cosas para mañana, mañana puede ser demasiado tarde. Isaías 59:3, porque sus manos se han contaminado con sangre y sus dedos con iniquidad. Sus labios hablan mentira y su lengua murmura maldad. Mentiras es lo que hemos visto. Su lengua ha hablado maldad, perversidades, cosas que cambian la verdad. Tu lengua ha torcido la verdad, la ha distorsionado. En otras palabras, es lo que está diciendo. Esta nación cada vez es más complaciente hacia las cosas malvadas, como el asesinato de bebés inocentes en las clínicas de abortos. Esta es una práctica horrible a la que nos hemos acostumbrado, una práctica sangrienta. La práctica del aborto es una de las más grandes razones por las cuales el Señor va a traer juicio a nuestra nación. Porque en muchos lugares en la Biblia dice que a causa de que hemos derramado sangre inocente, el juicio viene sobre nosotros. Dice también el versículo, tus labios han hablado mentiras. Nuestro sistema de educación, ¿qué es lo que les enseña a nuestros hijos? En nuestras universidades, en nuestras escuelas, está lleno de mentiras, como por ejemplo de la evolución, de la sexualidad, mentiras acerca de Dios, mentiras acerca de la familia, de nuestro medio ambiente, de nuestro sistema ético. Estas mentiras están permeando cada área de nuestra sociedad. Nuestros hijos crecen escuchando estas cosas, escuchando a las personas que hablan en las redes sociales, que entretienen en la televisión, los medios de comunicación. Los políticos también hablan
mentiras. Aún nuestro sistema de salud ahora está lleno de mentiras. Ya nadie sabe qué creer. Hay mucha información, por ejemplo, que sale acerca del COVID-19. Ya no sabemos qué cosa es verdad y qué no. Sigue diciendo el versículo. Nadie clama por justicia, dice el verso 14, del verso 4. No hay quien clame por justicia, ni quien vaya con juicio con integridad. Hay propaganda por todos lados que no tiene nada que ver con la justicia. Dice, ya nadie quiere ir a juicio con integridad. ¿Quién habla la verdad? ¿Quién ama la integridad? La verdad es una palabra vacía. Sigue diciendo, hablan falsedades. No hay quien clame por justicia ni quien hable la verdad. Dice la palabra justicia en el hebreo es una palabra que se refiere a tomar una posición pública por lo que es correcto, por los principios justos. Pues ya no hay nadie que busque la justicia, ni busca la verdad. Hemos sido negligentes con la verdad. ¿Quién busca realmente la verdad y quiere llegar al fondo de las cosas con tal de encontrar la verdad? Ya no hay quien busque la verdad y que busque. Nosotros somos instruidos por la palabra a ser buenos bereanos y buscar qué es la verdad y saber la verdad y caminar en la verdad. Todos los días nos mienten los políticos, los medios de comunicación, los educadores y ahora hasta las autoridades de salud. Y especialmente aquellos que quieren buscar la verdad son atemorizados. En muchos lugares, por ejemplo, de ancianos, no se les habla la verdad. Ellos hablan mentiras. Y todos estos versículos hablan acerca de aquel día, de aquellos días en Israel, antes del juicio. Todos hablaban mentiras. Y en el verso 9 dice, por tanto, el derecho se ha alejado de nosotros. Una vida justa, una vida recta está lejos de nosotros. Una sociedad recta y justa está lejos de nosotros. ¿Por qué? Porque no buscamos la verdad. Dice, el derecho se ha alejado de nosotros y no nos ha alcanzado la justicia. Es como si nosotros estamos buscando esos días buenos, pero no llegan a nosotros. Estamos esperando que las cosas vuelvan a la normalidad, pero la Biblia describe en estos tiempos de Isaías como unos tiempos en los que estamos viviendo. Hoy en día es un tiempo donde la vida justa está lejos de nosotros y donde esos días de justicia ya no volverán. Nosotros seguimos pensando, ay, esperen, todo va a volver a la normalidad, el sentido común prevalecerá, tal vez en las próximas elecciones.
Pero We look for en realidad light, esto no está sucediendo. light, truth, right thinking about God, right thinking about ¿Qué es la sexuality, verdad? right thinking Es about viruses. pensar correctamente acerca de la vida, de la We look for salud, brightness, but we de walk todo, in pero eso no está Folks, this sucediendo. Cada condition vez estamos we find pensando ourselves in más lejos de la is the verdad. beginning of God's judgment on a people Y who have este not es been el walking principio de according to un the truth. juicio They have not contra la taken gente que no purpose. está caminando They have de enjoyed acuerdo a His las mercy. They have a los enjoyed His preceptos de blessings. They have Dios. enjoyed good Gente que times. ha And they disfrutado de think las that bendiciones de good times are Dios just around the corner. y, But God says, "It won't catch up on you." y el Señor dice, estos tiempos de juicio y de verdad God's word ya no van is a lamp a regresar. and a light unto our paths. La palabra de Dios es una lámpara y una luz a nuestros caminos. Pero cuando nosotros rechazamos esta luz, entonces empezamos a caminar a ciegas en la oscuridad, como si no tuviéramos ojos, tropezando en cada lugar. Dice la palabra, como ciegos palpamos la pared, andamos como a tientas, como si no tuviéramos ojos, tropezamos tanto al mediodía como al anochecer, estamos como muertos entre los robustos. Tú estás palpando, caminando, siguiendo la pared, tratando de buscar la salida. Una persona que es ciega está palpando las cosas para encontrar el camino. Algo que para nosotros los que vemos, pues está ahí a la vista. Pero es como si una ceguera hubiera invadido nuestra tierra. Nosotros estamos ciegos, no sabemos cómo responder a esta pandemia y tropezamos a cada paso que damos. Verso 11, gruñimos todos nosotros como osos y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay. Salvación está lejos de nosotros. Estamos gruñendo con enojo, con disgusto, frustrados por lo que está sucediendo entre esta ceguera espiritual que está a nuestro alrededor. Y gemimos tristemente por todas las cosas que están sucediendo en nuestra sociedad. Verso 12. Porque nuestras transgresiones significa, tú escuchaste la advertencia y de todas maneras no escuchaste. Esas son transgresiones que se han multiplicado delante de ti, oh Dios, y nuestro pecado ha testificado contra nosotros. Porque con nosotros permanecen nuestras transgresiones, reconocemos nuestras iniquidades. Estamos cosechando lo que sembramos. Nosotros nos aprovechamos de la misericordia de Dios y no escuchamos sus advertencias. No tomamos en serio su justicia. Verso 13 y 14. Transgredimos y negamos al Señor. El pecado y las mentiras son en contra del Señor. Volvemos atrás dejando de seguir a nuestro Dios. Hablamos de opresión y de rebelión aquí también en nuestra nación y en todo el mundo. Concebimos y proferimos desde el corazón palabras de mentira. ¿Cuál es la raíz de estos problemas? Es la falsedad, la distorsión de la verdad y el rechazo de la verdad. Noticias falsas doctrinas, en lugar de la verdad. El derecho ha sido rechazado y la justicia se mantiene a distancia. ¿Cómo lo hemos visto en estos días en nuestra tierra y particularmente al sur de nuestras fronteras?
La justicia se mantiene a distancia. La verdad tropieza en la plaza y la honestidad no puede entrar. La verdad está ausente. Esta verdad está ausente de las redes sociales, está lejos de la política y de nuestra sociedad. Se mantiene alejada. La integridad, la justicia no entran, está prohibida, está censurada. Y aquí lo que importa es la verdad. Aquí el corazón del asunto es la verdad. ¿Por qué todos estos problemas están sucediendo en nuestra sociedad? Pues porque la verdad se ha tirado a la calle. Es una metáfora para decir como, por ejemplo, cuando alguien lo asaltan y lo dejan allí tirado en la calle para morir, ¿así está la verdad? Cuando vi estas estatuas de algunos personajes históricos tirados y rotos y quebrantados, empecé a pensar en esto, cómo así está la verdad, destruida en el suelo. La verdad está ausente y el que se aparta del mal es despojado. La verdad no se puede hallar. No se encuentra por ningún lado la verdad, está ausente del cuadro. La verdad ha sido prohibida, ha sido censurada y no tiene lugar aquí. Y aquel que se aparta del mal es despojado. ¿Qué significa? Yo no quiero tener nada que ver con estas mentiras. Entonces, tú te conviertes en el blanco perfecto para ser ridiculizado, para ser rechazado, abusado y tal vez para recibir violencia. ¿Se acuerdan cómo la semana pasada vimos cómo la nación de Israel atacó a Caleb y a Josué porque no querían oír la verdad? Ellos decían, vamos a atacar a los gigantes porque Dios está con nosotros, pero el pueblo de Israel no quería oír. Cuando una nación ya no tiene interés en buscar la verdad y caminar en la verdad, sino que tercamente se aferran a las mentiras, entonces se enojan y entonces cancelan la voz de todos aquellos que tienen un punto de vista diferente. Y entonces tú tienes una nación que está lista para caer en el juicio de Dios. Excepto por esta pequeña minoría que todavía sigue la verdad. Estas condiciones de rechazar la verdad, de abrazar las mentiras, de negar la justicia, eso son características de Israel, pero también son características de nuestra nación, al borde de un juicio de Dios, como en los días de Isaías. Y estas mismas condiciones existen alrededor de nuestro mundo hoy en día. Sigue diciendo el verso 15, segunda parte dice, el Señor ha visto esto y el hecho que no haya justicia es malo ante sus ojos. No hay justicia. No hay decencia. Vio pues que no había nadie y se asombró de que no hubiera quien intercediera. Nadie se paraba en la brecha para orar y para interceder por misericordia. Porque nosotros debemos de ser intercesores.
Somos la única esperanza de nuestra nación. Somos la única esperanza para nuestros vecinos. Nosotros tenemos que ser fieles e interceder por la gente. Este pasaje está apuntando proféticamente a un tiempo en el futuro. Yo creo que está apuntando a un tiempo donde no va a haber nadie, no solo uno que interceda por la nación de Israel o por el mundo entero. Y eso no describe los días de Israel, de Isaías, porque en esos tiempos habían muchos profetas que intercedían por la nación, especialmente Isaías y Jeremías, que en 3 ocasiones, por ejemplo, Jeremías, 3 ocasiones, Dios le dijo que ya no orara. 3 ocasiones que están aquí en el libro de Jeremías, donde Dios le dice que ya no ore por la nación. Le instruye 3 veces para que ya no ore porque ya no iba a oír. Así que en esos tiempos sí había un hombre intercediendo, pero esta profecía a la que nos estamos refiriendo apunta a un tiempo donde no va a haber nadie que interceda. Está hablando de un tiempo futuro, donde nadie va a interceder, como por Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? Va a haber un tiempo donde nadie, ni siquiera uno en esta tierra va a interceder por aquellos que están perdidos y enfrentando juicio. Hay millones de cristianos alrededor del mundo hoy en día que están intercediendo por Israel y por las almas perdidas del mundo. Mientras vemos en las noticias, vemos mucha gente que está orando por las naciones, pero el único tiempo que esta situación va a existir, cuando ya nadie interceda, es inmediatamente después del rapto de la iglesia, cuando la tierra va a ser dejada sin una sola alma justa. Y esa es la cronología de la profecía. Cuando el tiempo de Dios venga para hacer juicio sobre la tierra, la Biblia indica que la iglesia va a ser sacada de la tierra antes de que la furia de Dios se derrame sobre ella. Pero va a haber muchos que van a venir en fe a Cristo Jesús durante la tribulación, y que alguno de ellos, de cada nación de la tierra, va a sobrevivir la tribulación y repoblar la tierra durante el milenio del reino de Cristo. Pero ¿cómo van a ser salvos? ¿Cómo van a ser salvos si nadie intercede por ellos? La segunda parte de Isaías 59:16 dice: por tanto, su propio brazo le produjo salvación y su propia justicia lo sostuvo. Esto es una clara referencia de Jesús, el Mesías. Nosotros vemos que el Mesías iba a venir. Él es el que va a rescatar. Jesús, el Mesías, Él mismo va a intervenir de una forma misericordiosa para ofrecer salvación sobre la tierra a aquellos que van a estar enfrentando el juicio de la gran tribulación. Pero mientras leemos, vemos que no se van a salvar de este juicio que viene sobre la tierra. Verso 17, se vistió, o sea, el Mesías. Esta es la solución del Mesías. Aquí vemos la descripción del Mesías. Él
se viste para ir a la batalla, se viste con la coraza de justicia y se puso el casco de salvación sobre su cabeza, se vistió de ropas de venganza y se cubrió de celo con un manto. En el verso 17 vemos que se está vistiendo con la armadura, preparándose para la batalla, para ejecutar juicio sobre la tierra, pero también para salvar. Verso 18, de acuerdo con sus hechos, así dará la retribución, ira para sus adversarios y furor para sus enemigos. El juicio de Dios que va a traer sobre esta tierra se describe como furia o como ira. Esa es la intensidad de la devastación que va a haber sobre esta tierra. De acuerdo con sus hechos, así dará la retribución, ira para sus adversarios y furor para sus enemigos. Él les va a pagar a sus enemigos. Dará retribución a las costas. Las costas describe hasta las islas. Una isla remota, lo está diciendo como para describir que tú puedes irte a la isla más remota y allá te va a alcanzar el Señor. Nadie va a escapar de eso. A mí me corresponde tomar venganza. En su momento caerán y les daré su merecido. Deuteronomio 32:35. Va a ser un juicio global, aún en las islas del mar. Verso 19. Desde el occidente temerán el nombre del Señor y desde donde nace el sol su gloria. Aquí vemos la salvación va a venir. Va a ser una respuesta positiva a este temor, una reverencia. Este es un buen temor. Ellos temerán el nombre del Señor desde donde nace el sol, desde el este hasta el oeste, porque Él vendrá como río encajonado, sobre el cual impele el soplo del Señor. Aquí nos describe en el libro de Apocalipsis también que todo esto va a venir sobre el mundo, incluyendo el remanente de Israel. La segunda parte del verso 19 dice que el Espíritu del Señor vendrá sobre ellos. Este es un pasaje que traté de traducir del hebreo, pero lo que significa es que el Espíritu del Señor se va a levantar como un estandarte, como una bandera del rey. Es como un símbolo del reino. Cuando el enemigo venga como una inundación, digamos, el Señor se va a levantar como un estandarte, como esta bandera que señala el contexto de este verso, que describe los últimos días, cuando los malvados de Satanás, cuando toda esta maldad venga sobre el mundo, en toda su maldad, entonces el Señor va a levantar su bandera, su estandarte, en contra de Satanás y el anticristo y la maldad de este mundo, y entonces Él va a establecer la verdad de que su reino ha venido sobre esta tierra y ha conquistado al maligno. Verso 20. Entonces el Redentor, el Mesías Jesucristo, vendrá a Sión, Jerusalén, y a los de Jacob que se arrepientan de la transgresión, el Señor les dice: viene el juicio y Él va a traer justicia y va a traer juicio sobre estos malvados, pero también va a dejarlos entrar a su salvación, aquellos
que se It is because arrepientan. truth has been attacked and fallen in the La street verdad that God's ha sido wrath is atacada, coming upon this se ha earth. desplomado It's sobre coming la in tierra, pero el Señor viene But that's a not hacer the end of the juicio por story. eso, y Not ese no es el fin de la the bad historia. end. The good end is after his El death. final feliz es que después Christ will del reign. juicio, He will establish Cristo his reinará, la kingdom on this verdad earth. reinará, Truth will be spoken freely. The word vamos will a be poder governed hablar la in verdad truth and justice. libremente y viviremos en un mundo The wrath of God, justo the judgment y of libre y God, is verdadero. only avoided by trusting in the truth La ira de of the Dios solamente gospel, podremos trusting in evitarla God's word, confiando en el trusting in Señor. Jesus Christ. The enemy opposes the truth every chance that he can Los get. enemigos We as a church are del to Señor uphold the se truth. We are oponen to a la speak the verdad a truth in cada love. oportunidad que tienen, And those who pero aquellos follow que his lies siguen are lost. estas We must mentiras decide estarán where we're perdidos going to para follow. siempre. We're going to Nosotros follow the necesitamos lies and deception decidir of the world. a quién vamos a seguir, las verdades del Señor Jesús o las mentiras de Satanás. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 2 dice, porque dice, en tiempo favorable te escuché And in the day y en of el día de la salvation, salvación te socorrí. behold, He aquí, now is ahora the es el tiempo favorable. now He is aquí, the day of ahora es el salvation. día de la salvación. Judgment is coming, but now El is the juicio day of viene, salvation. pero hoy es el día de la salvación y la invitación de nuestro Señor es que vengamos a Jesús y pongamos nuestra fe en Él y en su palabra y dejemos de escuchar esas mentiras del mundo. Listen to the Escuchemos la palabra del Señor recognize the y reconozcamos que el Today, though, is juicio the day of viene, salvation. pero Tomorrow hoy may be too late. We don't es el know día de when la it is coming. salvación. He has Nosotros not no given us the sabemos date, but he has given us all cuándo the vendrá el signs. Señor. Mañana puede ser demasiado tarde. Lo único que sabemos es que hoy hay tiempo. ¿Estás preparado? Thank you for your word. We Padre thank you for the Celestial, hope te we damos have, gracias por that you are tu coming palabra, porque to bring vienes salvation pronto to a traer those who trust salvación, you, but also coming to bring judgment, a traer punish wickedness on juicio earth. You are sobre willing esta to tierra put malvada. wrongs right, Señor, tú vienes pronto a poner en su lugar las cosas, bring vengeance. a traer Lord, the enemy juicio. is not getting away with anything. Señor, You el enemigo no se va a salir con la suya, judge and you porque will tú judge eres them un all. juez justo que va a reinar. And Lord, we cry out with the Apostle Paul, Maranatha, O Lord, Oh come. Señor, que nosotros podamos estar clamando, Maranata. Oh Señor, ven pronto. Oramos por los perdidos alrededor de nosotros. Señor, unge nuestros labios, Padre, para poder hablar la verdad alrededor de nosotros y que no nos atemoricemos de hablarle la verdad, para que todos puedan clamar a ti. Pedimos, Señor, por tu sabiduría para hablar tu verdad. Y hablamos, Señor, por tu iglesia. Que tú, Señor, nos libres de mentiras, de engaños, de caminar en los caminos del mundo y que podamos caminar en tus caminos, Señor. Pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.